¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean bienvenidos a otro episodio más de Doctor Cast. Les recordamos que este es un proyecto original de Grupo CTO. Y bueno, pues hoy me da muchísimo gusto verlos de nuevo, ya con algo, o más bien algo que tenemos preparado sobre lo que son los resultados del ENARM, que yo creo que ya ustedes están muy empapados de lo más reciente y esto, pero después de esto viene un proceso y para esto, pues le doy la bienvenida al doctor Aaron Celis, que nos hace el honor de acompañarnos el día de hoy. Ahora él como mi invitado, por supuesto. Ahora le tocó dar la bienvenida. Exactamente, para variar las cosas un poquito. Pero díganos, doctor Aarón, por favor, ¿de qué vamos a estar hablando en este episodio? Claro. Bueno, fue un examen nacional distinto, ya lo abordamos en el primer episodio, en el piloto o episodio 0 Así es. de la convocatoria, y también hemos hablado un poco acerca de lo que fue el examen. Pero al ser un examen distinto y sobre todo ya hablando de manera específica sobre los resultados, es decir, el número de plazas que se ofertaron, cómo se extendieron, pues también seguramente nos vamos a enfrentar a cosas distintas o distintas a las que se han vivido en años previos. Sabemos que el proceso de selección es pues algo muy homologado de manera general, los documentos que piden y demás, la carta de aceptación, y ya hablaremos de eso, no me quiero meter todavía. Pero pues cada hospital tiene particularidades, cada hospital tiene perfiles y en general puede que también algunas de las situaciones en torno a la revelación de los resultados y los folios también sean distintas, ¿no? Y también la interacción que exista con la comunidad médica y a quienes presentaron el examen. Definitivamente. Y es que, bueno, en esta parte más que nada, por el hecho del aumento de las plazas, que como sea ya nos habían comentado, ¿no? Casi 19,000 plazas abiertas a todos estos médicos, lo cual de manera lógica pues nos lleva también un poquito como a, digamos, aumentar como este rango, ¿no? De puntajes probablemente, Claro. y creo que ya lo hemos notado todos bastante, a diferencia de otros años, por supuesto, en los que a lo mejor la tendencia podría ser un poquito en algunos el hecho de elevar los puntajes, ¿no? Claro. Que era como tal vez lo que más por lo regular nos generaba un poquito de como de incertidumbre, ¿no? El hecho de que fueran a aumentar y a pesar de yo haber obtenido mi 72 y en una de esas no sea suficiente, ¿no? En este caso fue todo lo contrario. Así es. Pero por supuesto algo también debido al aumento de las plazas. Así es. A lo mejor y el público que nos escucha y quienes nos estén pues ya nos sigan en lo que es este proyecto, y les agradecemos mucho que nos sigan. Si estás en Spotify, te invitamos a YouTube, y ya saben, si están en YouTube, los invitamos al canal que tenemos en Spotify, en el cual se están subiendo estos podcasts. Pero a lo mejor para quien apenas es la primera vez que nos escucha, y a lo mejor hay estudiantes de medicina que nos están escuchando, pues ya nos vamos muy de lleno a ENARM, puntajes, y ellos lo ven como que muy lejos, ¿no? Pero digo, para ponernos todos en contexto, hace poco, y para quienes hayan pasado por este proceso no me lo tienes que recordar, ya lo viví, pero para quien en un futuro lo va a presentar o algún estudiante de pregrado que nos esté escuchando, pues hace muy poco se llevó a cabo el examen nacional de aspirantes a residencias médicas. Este examen tiene por objetivo seleccionar a los médicos que pues quieren llevar a cabo o quieren cursar una especialidad, pero las diferencias sustanciales radican de manera específica, dando algunos datos como duros, números exactos. De los 42,423 profesionales que presentaron o sustentaron este examen, 18,173 resultaron seleccionados. Esto es fuente directa del Gobierno de México, de la página de la Comisión Interinstitucional Cifrus para los Cuates. Publicó el pasado 28 de noviembre esta nota, en la cual menciona que 18,173 fueron seleccionados, lo que representa un porcentaje de aceptación del 42.2% comparado con el apenas 26.4% de aceptación del año previo. Es enorme el cambio, de un 26.4 a un 42.2, muchísimo más aceptación de especialistas, de médicos que quieren cursar una especialidad en comparación con el año previo. No estamos hablando de la última década, del último milenio, no. Estamos hablando de, en comparación 2019-2020, es bastante. Y además se agregan becas para el extranjero.
Así es. ¿no? En este caso, precisamente CONACYT, o lo que mencionan en este momento es que con el apoyo de CONACYT viene entonces el programa de becas en el extranjero, que ya nos habían hablado de eso, Sí. también en algún momento, en el que mencionan que van a hacer becas para un total de 1,600 médicos y médicas, ¿no? Ajá. Pero que actualmente nada más se han seleccionado los primeros 1,000, quedan todavía 600 pendientes, pero es la cantidad de becas que se va a utilizar entonces para hacer la especialidad en el extranjero. Entonces, pues a partir de aquí más que nada nos deja mucho el hecho de estos cambios como tan, ¿cómo decirlo? Un poquito más radicales, ¿no? Sí. Más a profundidad de lo que han sido otras ediciones. Que generan controversia en algunos puntos. En algunos puntos definitivamente, pero que además de todo nos tienen que mantener como pendientes de lo que van a hacer entonces también las siguientes ediciones. Porque aquí ya tenemos como un manejo también un poquito diferente. Claro. ¿No? Es eso. Bueno, hablando de los puntajes, yo los vi, estuve como que ahí al pendiente, y tengo muchos amigos que presentaron, y exalumnos, ya me sentí muy viejo porque ya es la segunda generación de alumnos que presentaron el examen y ya son pre-R0, R0, ya sentí así como que ya estoy viejito porque segunda generación. Pero bueno, obviamente se genera ahí el contacto y demás con ellos y a veces hasta te mandan mensaje, oye, Aaron, quedé ya en especial, qué padre, se siente padrísimo. Yo creo que vamos a hablar de eso como un poco más adelante porque hay muchas situaciones en torno a los puntajes, publicaciones en redes sociales, también hay que ser directos, o sea, también hay elementos políticos ahí en torno a esto que no nos queremos meter. No, realmente. Como todo, nada más es un tema que realmente se presta como mucho. para verlo de diferentes lados, ¿no? Claro. Y precisamente mientras pensábamos o estábamos preparando este episodio, comentábamos que hay muchas cuestiones, y sí, porque hay muchas cuestiones en las que digamos que se prestan para generar tal vez un análisis un poquito más profundo, ¿no? Con alguien que esté sumamente, digamos, envuelto tal vez de parte de estas instancias gubernamentales, ¿no? Para hacerle algunas preguntas. Oye, ¿cómo es que se genera esto? La verdad es que es un tema muy interesante en general, pero bueno, ahorita vamos a ver más que nada lo relevante para ustedes, que como tal quedaron seleccionados, que su folio apareció ahí definitivamente, y vamos a hablar de cómo es que esto cambió y qué sigue, aparte de todo, ¿no? Perfecto. Y hablando de los puntajes, ahí es donde comenzamos siempre por las primeras sorpresas. Sí, yo creo que podemos abordar algunas de ellas ahorita. Así es. Y entrar como en detalle de lo que fueron estos puntajes y algunas cosas que llamaron la atención. Definitivamente. Perfecto. Muy bien. Pues vamos a entrar de lleno a revisar algunos de los puntajes, ¿no? Así es. De los destacados, obviamente bajaron. En general. Sí, definitivamente. Eso yo creo que se puede apreciar de manera general. Claro. Los puntajes bajaron en todo. Así es. Y del puntaje máximo para la categoría mexicana, médicos mexicanos, el puntaje máximo lo obtuvo, o por lo menos lo reportado por la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos de Salud, CIFRUS, fue medicina interna con un puntaje de 80.667, así hasta las décimas y todo. El más alto de todos en este caso, seguido ahí por neumología también. Está por ahí también cirugía general, claro, ¿no? O sea que se mantiene todavía ahí como de los puntajes más altos. Sí. Como para destacar, al menos en este caso, ¿no? Todos los que están metidos ahí básicamente del 80 y hacia arriba. Sí, de los 80, ¿no? Como bien lo comentabas, neumología, cirugía general y medicina interna. Ya después como que cercanos, anestesio, 78.889. Está oftalmo por ahí también. Claro. Que oftalmo, y de por sí normalmente se caracterizan, oftalmo está más arriba, ¿no? 79.55, 556, como de las que hay pocos lugares y además siempre tienen como que un corte alto de puntaje, siempre destacado en ese sentido, ¿no? Y de los puntajes bajos también, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo. Seguramente han escuchado mucho y se ha mencionado lo referente a medicina familiar, ¿no? Que aquí es muy importante establecer una postura clara al respecto. O sea, todo el mundo habla, comenta y publica acerca del 21 de medicina familiar. Es que a veces se hace muy fácil, ¿no? O sea, en ocasiones se hace muy fácil tal vez un poquito el criticar ese hecho. Yo creo que memes ya han visto muchísimos. Claro. Pero también hay que entender ciertas circunstancias. Ojo, no propiamente de aquella persona también que como tal haya presentado el examen, porque
creo, en definitiva, ¿no? Ajá. Que nadie se presenta a un ENARM a pesar de que sea para ver cómo viene en el ENARM, que hay quien lo hace. Y que es válido. Creo que en ningún momento realmente alguien se presenta o paga esos 3,000 pesos y pasa todo este tiempo hasta que presenta el ENARM para llegar y hacer todo como si simplemente no le importara, ¿no? Claro. Lo dudo bastante y en algún momento, de hecho, en el episodio 0 comentábamos, ¿no? Que tuvieran cuidado también al rellenar los ovalitos, no se fueran a equivocar de pregunta, porque a Claro. partir de ahí todo se va. Podemos pensar mil y una circunstancias. Lo Lo que cierto quieran. es que el hecho de que este puntaje bajara, sobre todo en esta especialidad, pues sí aumentó también la entrada de médicos a la especialidad como tal. Que mencionábamos al principio, el gran Exactamente. brinco en el porcentaje es dramático, ¿no? Sí, sí, sí. Y no nos queremos enfocar en este punto, en lo del 21 y familiar, porque sería muy hipócrita desde un enfoque decir un examen no te define y hacer burlas del Exactamente. 21. Exactamente, Es ¿no? como Más decir que que nada sí es te eso. define ese puntaje. A final de cuentas es eso, porque ese es uno de los problemas importantes que podríamos ver. A veces se nos hace, como mencionabas hace ratito, muy fácil hablar o criticar este Claro. tipo de situaciones, pero luego perdemos el contexto, Claro. ¿no? De las cosas. Así Y es. pues hay que ser congruentes también en este punto. La verdad es que sigue siendo motivo para felicitar a todos los Exacto, que quedaron en su exactamente. especialidad, porque quieras o no, todos los que la presentaron tienen esa meta, ¿no? Y la cumplieron. Y eso es en lo que a mí me gustaría centrarme. Que es un año complicado, lo hemos repetido, Sí. que hay mucho en torno a que están aceptando más, y entonces eso va a demeritar, como en su momento fue con los médicos generales, ahora con los especialistas, pues al haber más, el mercado se comporta de X o Y. Hemos profundizado en ese sentido, pero no es ni el sentido de Dr. Cast, ni siquiera vale la pena, por lo menos bajo este contexto y este contenido, entrar en ello, sino más bien centrarnos en lo relevante que es un año difícil, que la gente se ha esforzado, los médicos que han presentado este examen le han dedicado tiempo, dinero, esfuerzo, preparación, como bien lo comentabas, y que se les reconoce que a pesar y de contra y todas las circunstancias quieran ser especialistas, quieran entrar a un hospital, quieran desvelarse, quieran hacer las guardias, por un sueño y una meta que tienen. Eso está padrísimo y eso es lo que se tiene que aplaudir. Y como bien lo decías, me encantó eso, o sea, es motivo de felicitar a todos porque nadie conoce las circunstancias de fondo y al final de cuentas es un sueño que alguien está cumpliendo, es una meta. Y yo voy a aprovechar, perdón, no voy a meter los comerciales, Date. lo siento. Yo quiero aprovechar para la gente que conozco, los alumnos que conozco, amigos, tú que estás escuchando, que nos estás viendo, felicitarte, te lo ganaste, bien merecido. Como haya sido bajo la circunstancia, lo que quieras, más plazas, puntaje, lo lograste tu sueño. Y se siente, pero bien chingo, ¿no? No, bueno, Es decir, o sea, exacto. es un tope así de endorfinas y a todo lo que da, con todos los receptores saturadísimos de que se siente padrísimo. Hay mucha gente que dijo, wow, gracias a mi familia, gracias a la gente que creía, y quien dijo, sí, X, lo pasé, como sea. O sea, cualquiera que sea el espectro en el que estés, bien merecido. Esto es solo un trámite. Así es. Lograste esto, súper bien, palmadas, excelente, disfrútalo, haz lo tuyo, pero lo que realmente te define como médico y especialista es lo que viene. Exactamente. Es lo que viene. Y es que ahí, de hecho, podríamos incluso utilizar como, digamos, para cerrar este tema de los puntajes, Claro, ¿no? claro. Que ahora viene lo bueno, ¿no? Porque podríamos pensar, sí, puntajes bajos o lo que sea, entraste a la especialidad por eso, porque bla, bla, bla. Pero la verdad es que, si lo pensamos bien, nadie les ha regalado nada todavía, ¿eh? Claro. Aún no cuentan con su título de especialista. O sea, hay que terminar la especialidad y este es el punto y aparte. Ahora viene lo bueno, Claro. ¿no? Es eso. Ahora viene el trámite, que es elegir tu plaza, que es aventarte tus 3 o 4 años en la especialidad y titularte. Y que muchos están en trámites para titularse como médicos. Sí, exactamente. Todavía no es. Todavía. Muchos siguen en proceso en sus universidades. La Así es. pandemia condicionó que los procesos administrativos académicos se extendieran. Algunos todavía no tienen su título. Entonces es ser claro, tranquilos, bien, disfrutarlo. Primero el 1, bueno, así me decían mucho. Primero el 1, luego el 2. Hay que completar un proceso. Si aún no te titulas o estás en ese trámite o estás tomando fotos y demás o lo que sea, porque te piden muchísimas cosas. Podríamos entrar en detalles de eso, pero
pues nadie te ha regalado nada. O sea, es el primer paso. Exactamente. Bien logrado, pero es el primer paso, ¿no? Definitivamente. No, sí. Y precisamente es ese punto y aparte, Uh-huh. para comenzar ahora a hablarles un poquito, ¿no? Uh-huh. De lo que tienen que hacer, porque todavía no se acaba, tenemos de aquí hasta marzo Así es. del 2021 Viene un proceso para lo que interesante. viene. Y bueno, como estábamos comentando esta parte que sigue ahora, que es lo de la selección de la plaza, ¿no? Así es. Pero post. viene uno de los, digamos, de los puntos importantes, que de hecho ya como tal está publicado el aviso ahí en la página de la Cifrus, en donde nos menciona que las constancias, Uh-huh. ¿no? De aceptación de esto, te las están, o las van a estar entregando el 15 de diciembre, pero el 11 de diciembre se van a publicar las direcciones donde hay que ir a recoger esa constancia. Okay. De acuerdo, por supuesto, a la sede que hayas elegido, ¿no? Porque cuando te registras, tú colocas, además de la especialidad a la que aspiras y dónde te gustaría hacer el examen, si recuerdan, y quienes no van a vivir ese proceso, debes de colocar en dónde te gustaría recoger tu constancia de aceptación, ¿no? O tu carta de aceptación. Tu carta de aceptación. Pero solo aparece Ciudad de México, Monterrey, Jalisco, no de manera específica lo que comentabas, que son las direcciones de los sitios donde se van a recoger estas cartas. Exactamente. ¿Qué día mencionabas? El 11 de diciembre entonces se publican las direcciones Okay. de los lugares a donde podemos ir a recoger la constancia. Perfecto. ¿No? Es eso, para estar atentos. El 15 Uh-huh. es cuando hacen la entrega de las constancias. Okay. Obviamente el 11 te van a decir horarios y todo, Okay. ¿no? Para que estés preparado y el 15 vayas en el horario que te corresponde y se acabó. Ya sabes, todo en orden. Si ya hiciste todo lo demás, entonces prepara tu día para que nada interrumpa el momento en el que tienes que ir a recoger esa gema, ese premio, esa carta que ya te deja de manera oficial estipulado que ha sido aceptada. Sí, no, y súper importante porque es la que vamos a meter junto con el resto de nuestros documentos, Ajá. para llevarla ahora sí a la parte que sigue, que es la elección de la plaza. Y este es el documento tal vez más importante, el más importante que vas a necesitar de todo lo que viene de ahora en adelante para la selección. Y abusados, porque no es como que descárgate el formato y lo puedes reimprimir las veces que quieras, o sea, es una carta en físico que te entregan con ciertas particularidades y no hay copias, y si lo extravías, o sea, cuídalo con tu vida. Cuidado. Así es. Entonces es muy importante. ¿Qué más respecto? Bueno, tenemos la carta de aceptación, la cuidas con tu vida, la proteges, el documento más relevante, las fechas ya las has comentado. ¿Y qué sigue? En este caso viene también la parte de las plazas, la publicación, porque Uh-huh. es un proceso que, digamos que clásicamente se llevaba su tiempo, Ajá. ¿no? Si nosotros nos regresamos nada más al proceso anterior del 2019, ¿no? Para la generación que iba a entrar en marzo del 2020, Okay. Podemos revisar esos documentos. podemos nosotros observar que este era un proceso para la elección de la plaza que se llevaba en cuatro fases, 4 rondas, ¿no? Uh-huh. Digamos, donde en una primera ronda, por supuesto, hay una cierta elección de plazas, después por ahí probablemente haya un sobrante y viene para la segunda ronda y luego tercera, y en fin, cada una de esas rondas, pues obviamente lo que se va haciendo es la publicación, ¿no? Okay. De los lugares que quedan todavía, en qué sedes, por supuesto, ya saben que ahí entran todos los organismos, ¿no? IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, Así en es. fin, todo esto. Y pues básicamente comienza entonces la parte en la que tenemos que ir de una sede a otra, ¿no? Okay. Pasando por entrevistas, Uh-huh. exámenes. Que aquí podemos hacer un paréntesis que está bueno, porque ahorita estamos hablando, tú vas, recoges tu carta y ya después empiezas con el trámite. Exacto. Falso. Hay muchos hospitales e institutos que incluso mucho antes ya hicieron su propio proceso de selección, ¿no? Entonces saben seguramente de muy buena fuente o conocen a alguien, y si no, pues se los compartimos. Hay institutos, por mencionar uno pequeño, ¿no? No, de hecho, de gran prestigio en la Ciudad de México, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán lleva un proceso de selección, pues hacen un examen, ¿no? Y que bajo estas condiciones, con la distancia, la sana distancia y la careta y todo el proceso, hacen un examen que es conocido porque tiene ciertas características, tiene un nivel de complejidad. Bueno, es el Instituto de Nutrición, ¿no? Entonces hacen como que sus propios procesos. Cada
Cada sede tiene su propio proceso y cada sede Así es. también tiene como perfiles y también dependiendo de la especialidad, ¿no? Exactamente, o sea, aquellas sedes que pudieran mantener a lo mejor un perfil más hacia la investigación, Okay, ¿no? claro. Pero digo, también es como lógico pensar ciertas cuestiones ahí. ¿Por qué? Si tú eres alguien que quiere dedicarse también como mucho a esta parte de la investigación, pues para este tipo de sedes ya hay que contar con cierto currículum en Claro, ese campo, claro, ¿no? claro. Es eso. Esa parte es importante. Básicamente, como nos decían en algún momento en la carrera, esto ya lo estás preparando desde la universidad. Así ¿no? es, así Es es. eso, ya desde la universidad empiezas, si te gusta la investigación y posteriormente quieres continuar con eso, ya te empiezas a meter con algunos profesores que te empiezan a jalar, empiezas a hacer un poco de investigación y esto, para ir juntando, ¿no? Toda este currículum. El portafolio. Y presentarlo exactamente, y presentarlo justo cuando llega este momento. Claro, y que se incluye en esa parte, pues, es mucho el romper con este paradigma de yo voy a estudiar medicina para llegar al punto en el que voy a presentar mi examen nacional y ya después, ahora sí voy a disfrutar lo que hago, o ahora sí me voy a dedicar a lo que me interesa, que es ser cirujano, o ser internista, o lo que tú quieras. Realmente lo que acabas de mencionar me parece muy, muy importante. O sea, tú vas construyendo este portafolio o este perfil curricular desde que estás en universidad, porque hay algunos hospitales que sí son muy estrictos en ese punto, o sea, sí tienen un perfil bien estipulado. ¿En qué congresos te has presentado? ¿Has sido autor principal de algún artículo? Así es. ¿O has sido coautor en algún artículo? ¿Has dado una conferencia? ¿Te fuiste de estancia o de intercambio un par de meses a algún hospital en el extranjero, en el servicio, por ejemplo, de quiero ser dermatólogo, pues dermatología? Sí, estuve rotando 2 meses durante mi internado en el hospital de tal lugar en Europa, en el servicio de dermatología. Ok, puntos más, ¿no? Porque el puntaje para ese tipo, por ejemplo, si hablamos de ese tipo de institutos u hospitales, es como que tal vez algo que sí lo consideran, pero me interesa más tu perfil, ¿no? ¿Qué tan focus estás? ¿Qué tan involucrado con esta área de la especialidad médica estás desde que eres un estudiante de pregrado? ¿Y cuál es tu perfil? Si realmente vas para esto. Y entonces es cuando las entrevistas se vuelven más interesantes. Exactamente. Y la competencia a otro nivel. Definitivamente. Por eso es que hay como también tanta, no sé cómo decirlo. O sea, el hecho de que cuando llega este momento de elección de sede, ¿no? Y comenzamos a ver en todos los grupos que tienen que ver con esto de la ENARM, oigan, es que yo voy para esto, ¿qué me recomiendan? Me recomiendan esta sede, exactamente. Hay quien llegue y pregunta, oye, es que yo quiero presentar en este hospital porque me han dicho que es bueno para esto, claro. ¿No? Y ustedes, ¿qué tanto me recomiendan? ¿Quién me da una sugerencia? Exactamente, bueno. Cuestiones así. Y entonces ya es como que comenzamos inmediatamente a pensar realmente a dónde nos vamos a encaminar. Así es. Un poquito, ¿no? Que yo honestamente, y aquí es de opinión mía, me parece mejor un proceso de selección de entrevista, qué perfil tienes, qué has hecho, cómo te has involucrado. Me parece a mí mejor que solamente dejar tus papeles y listo, que también sucede. O sea, sí, es válido en cualquier sentido, pero yo, hablando de mi opinión personal, me parece como más adecuado eso, o sea, un proceso en el que realmente cuentas con este perfil para entrar a pues te estás jugando 4 o 3 años de tu vida. Exactamente. O sea, no es una decisión como que sencilla. Y también el hospital se puede reservar el derecho de selección tan estricto como lo considere. Exacto. ¿No? Y esto más que nada, yo creo que para aquellos que están todavía como estudiando, ¿no? Y que no están como muy empapados de qué es esto del ENARM, pero que sí tienen una idea, ¿no? De, sí quiero ser especialista, me gustaría ser cirujano, ¿no? Claro. Y tal vez estamos como en la época un poquito más romántica del hecho del estudiar medicina, pero no nos hemos enterado de todo el proceso que tenemos que llevar a cabo para terminar, ¿no? Siendo un cirujano. Sería padrísimo que te presentes al ENARM ya con este estudio y análisis de qué sedes hay, y no solamente, y si paso el ENARM, entonces ya después me pongo a ver en dónde lo hago, cómo. Repito, es válido, pero sería más prudente antes de presentarte al ENARM ya tener este estudio. Sí, definitivamente. Aquí y acá, esta referencia. Y es que entonces viene la plaza y probablemente por el hecho tal vez de no haber puesto tanto cuidado en ese aspecto, esa plaza en la que pudiste haber quedado o que era la que querías, termina, digamos, por no ser como tal tu sede. O ya pasó su propio proceso. Exactamente. Así es. Ese es el punto. ¿Por qué no mencionamos alguna de las cosas que tuvieron que ver con el año pasado de las periodos? ¿Qué te parece si lo abordamos y nos recuerdas un poco? Definitivamente abordamos ahorita porque ya saben que
esto va cambiando. Así es. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Perfecto. Y bueno, esto que vamos a hacer ahorita es un pequeño ejercicio para que sepan ustedes realmente cómo es que de manera institucional, ¿no? Esto normalmente se llevaba a cabo. Así Y es. digo normalmente se llevaba porque estamos hablando ahorita, o vamos a ocupar como ejemplo el proceso que se llevó a cabo en el proceso anterior, inmediato del 2019, ¿no? Entonces voy a enfatizar. Lo sí, que sí, vas sí. a mencionar fue lo del año pasado. Exactamente. Ok. Esto que voy a estar diciendo es lo del año pasado. Obviamente, saben que aquí ha cambiado mucho y por cuestiones de pandemia, pues obviamente estamos un poquito cortos de tiempo. Así ¿no? es. Entonces, fíjense muy bien, el año pasado fue así. Hubo un momento de preregistro, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, nos mencionaban que como tal el médico que fue seleccionado el año pasado, ¿no? Decía que debería presentarse en la entidad federativa que eligió para recoger su constancia. Esto era el 6 de noviembre, entonces ese día les entregaban su constancia y a partir de ahí empezaba ya toda la parte de ir en la búsqueda de plaza. Pero antes de que les dieran incluso su constancia, y ese es en el proceso en el que nos encontramos ahorita, viene un momento de preregistro. Es decir, es obvio que todos ustedes que ya saben que fueron elegidos incluso un poquito antes, ya han estado exactamente buscando, checando las convocatorias de las diferentes sedes y todo esto para ir realizando su registro ya con antelación. Así es. ¿No? Es eso. Entonces, había un momento de preregistro. Tenía, por supuesto, una fecha de inicio y una fecha de cierre, ¿no? Okay. Que en este momento pues empezaba en octubre, precisamente. Okay. Entonces esto ahorita lo que tú nos vas a decir son los 4 periodos, pero lo que ahorita nos vas a enlistar son las actividades o los eventos, por decirlo de alguna forma, que incluyen de manera general cada fase, ¿no? Porque se repiten. Se repiten. Estamos hablando de que son, o eran, al menos en esta última edición, en la edición anterior, eran 4 fases, 4 rondas. La primera, preregistro. Digamos que 4 rondas. 4 rondas que se componían, digamos que más o menos de los mismos pasos. Ok, ¿no? Perfecto. De los mismos pasos. Pero digamos que ahorita se me hace como importante mencionar en qué pasos consistía, por lo menos la primera ronda, perfecto, porque las otras son como muy similares. Nos da una idea. Exactamente, porque esto yo considero que sí va a ser como inamovible. Claro. O sea, tiene que haber esos tiempos dentro de cada ronda. No sabemos si en esta ocasión serían a lo mejor 2 rondas, si serían 3 o otra vez las 4. Claro. Pero definitivamente tendría que haber estos momentos. Y el primero, por supuesto, era el preregistro. Okay. ¿no? Entonces, ya sea que lo hicieras por internet o llevaras algunos documentos, en fin. Pero venía un segundo momento que era el de recepción de documentos. Es decir, ya el 6 de noviembre tú contabas, el año pasado, por supuesto, tú contabas ya con tu constancia. Y ahora se abría un periodo de más o menos una semana, por ahí así, en el que las sedes recibían tus documentos, tu constancia y el resto de documentos que te pedían. Sí, es como una semana. En el preregistro ves cuáles son esos documentos que te van a solicitar. Entonces ve preparando algunas cosas de uso común, está en trámite tu título, si así lo cuentas, tu carta de asignación o de aceptación. Ahí en el preregistro ves esto, para la recepción de documentos lleves todo y no te falte nada. Exactamente, y todo muy ordenadito, porque aparte de todo recuerden que como en esta ocasión se aperturan más plazas, no sabemos si el tiempo va a ser el mismo de aproximadamente una semana, a lo mejor lo alargan un poquito más para la recepción de documentos, en fin, ahí podría haber un cambio, pero definitivamente eso pasa. Luego venía un periodo de evaluación, así es, ¿no? Que en este caso... ¿Pero qué? ¿Ya hice más evaluación? Sí. Pues sí. Aquí voy a hacer una anotación importante. Estamos mencionando esto para ver cómo es que se comporta, pero muchos hospitales ya están en esto. O sea, ya en este momento ya están haciendo evaluaciones, ya hicieron evaluaciones o entrevistas, o están comenzando con el periodo de entrevistas. Recordemos que cada institución tiene sus propios lineamientos y se reserva ese derecho del proceso de selección para sus candidatos a residentes. Exactamente. Entonces, pero la evaluación también englobaba que un par de semanas, ¿no? Algo así los procesos. Más o menos, sí, un par de semanas de los procesos de evaluación de todas estas sedes, ¿no? Que ofrecían sus plazas en ese momento. Okay. Y pues como bien mencionas, muchas otras también lo iniciaban un poquito antes, en fin, o sea, ahí hay como que varios movimientos. Y luego ya venía, dentro de este primer periodo de asignación, esta primera fase, ahora viene el momento de los resultados. Así es. ¿no? Así es. En el cual, incluso el año pasado, por ejemplo, fíjate, y esto es como un poquito más específico, pero manejaban que el periodo de evaluación era del 7 al 27 de noviembre, ¿no? Del 2019. Y el periodo de entrega de resultados, aquellos que habían sido seleccionados en las sedes en las que aplicaron, se presentaba del
20 al 27 de noviembre, o sea, incluso antes de que se cerrara el periodo de evaluación, ya estaban comenzando a publicar resultados. Para que al mismo tiempo evaluación y resultados concluyeran el 27, en ese entonces, 27 de noviembre de 2019. Exactamente. Terminaban al mismo tiempo. Terminaba al mismo tiempo el periodo de evaluación y resultados Okay. de aquellos médicos que fueron seleccionados. Okay. Entonces es ahí para que se mantengan al pendiente porque, como se darán cuenta, realmente no pasa mucho tiempo. No. O sea, esto se hacía aproximadamente en un periodo de 3 semanas. Así es. ¿No? O sea, realmente es un tiempo muy corto. En el que tienes que pensar muy bien qué es lo que vas a hacer, en dónde vas a entregar tus documentos, porque lo que entregas es esta carta de aceptación y como es un original, no hay copias, es única, el hospital que te retiene tu carta, tienes que esperar a que concluya el proceso de selección de ese hospital para ver si en un segundo periodo o vuelta, como se les conoce, puedes ir a otro hospital. O sea, no, el hospital donde tú decides entregar tus documentos para la primera ronda es con el que te la juegas. No vas a tener oportunidad como en un currículum de ir a entregarlo a varios lugares y a ver de cuáles de los 4 dice, pues ya que en este. No, te la juegas todo por el todo con el primer. Porque hospital. Esa es la parte importante. Realmente nosotros estamos, quienes entregan sus papeles, como dice Aaron, se la están jugando en la primera ronda. Entonces, elección bien importante. Exactamente, elección bien importante para quedar a la primera. Sí. ¿No? Porque una cosa es pasar al ENARM a la primera y luego quedarte en tu sede ideal a la primera. Yo creo que todos lo tienen en mente, pero como todo siempre pasa. Oye, yo tengo el puntaje que me están pidiendo, yo ya tengo el requisito, ya se acabó. No, hay hospitales que eso es secundario, es el trámite. Sí, mis requisitos, como lo decíamos al principio, son publicaciones, que hayas hecho una rotación, que hayas colaborado en proyectos, que tu servicio social donde lo hiciste, cartas de recomendación, si es de un médico del mismo instituto, del mismo, todo. Entonces, el ENARM es un puntito más, ¿no? O un punto más de esta lista o checklist de lo que requieres. Entonces tienes que ver muy bien cuál es el perfil que solicitan de residente en el instituto donde vas a ir a presentarte y ser realista. Si no cuentas, por ejemplo, si es muy estricto el hospital X, que requiere que hayas publicado, que tengas un par de papers o artículos o presentaciones en congreso internacional, que sí los hay, y no los tienes, mejor no hagas que te retengan tus documentos en ese hospital y vea una opción que vaya más con tu perfil. Exactamente. ¿No? Porque también es prudente conocer los perfiles y a dónde vas a jugártela, como bien decías, en tu primera periodo o primera vuelta. Exactamente. Y es que aparte de todo queda el punto en el que tal vez una sede que pudo haber sido como ideal para ti, se fue en esa primera ronda y ahora vas a tener que jugarte en la segunda. Sí, y es un poquito más difícil. Exactamente. El draft. Exacto. De médicos. Básicamente es el draft de médicos. Perfecto. Bueno, pues podemos pasar a otro punto de lo que tiene que ver con este post ENARM, si te parece. Bien, pues entonces digamos que ya te decidiste, entregas tus documentos, se lleva a cabo el proceso de selección y si no queda seleccionado, se regresa esta carta de asignación. Se publica en qué fechas van a devolver estas cartas de asignación y lo que hay que hacer es estar muy al pendiente de cómo es que se van ajustando las plazas. Que ya se ocupó, que va quedando y buscar en un segundo periodo, segunda vuelta, dónde vas ahora a entrarle al quite, ¿no? Porque lo ideal sería, ya terminé, listo, voy, me presento, me entrevisto, ya quedé, que sí sucede, claro que sucede, pero también estar preparados por si requieres irte a una segunda vuelta o tercera vuelta y empezar a buscar opciones. Entonces, el proceso se repite otra vez. Nuevamente, preregistro, entrevista, evaluación. Los tiempos de cada fase son básicamente los mismos. Entonces es estar atento a esa parte y sobre todo ahorita, porque obviamente estamos desfasados en el tiempo. Claro. Es un proceso que va a estar iniciando ya ahorita en diciembre y pues hay que ver si van a ser todas esas fases o lo van a reducir, ¿no? Sí, más que nada. Exacto. Sobre todo por eso, que sería alguno de los cambios que podrían presentarse. Repetimos, cada hospital es distinto. La recomendación sería, si conocen, tienen algún amigo, ex instructor, ex profesor, porque también se da conocido, familiar, lo que sea, que actualmente esté haciendo la residencia en el hospital de tu interés, pregunta, porque acaba de pasar por ese proceso, sobre todo si ahorita es R1 y va a ser R2, de entrada, pues va a ser tu R2. Después te puede decir cómo estuvo el proceso,
¿no? Incluso alguna recomendación, porque ya son muy específicos, que nos pongamos a hablar. Ok, el 20 de noviembre del ISSSTE tiene estas particularidades, pues a lo mejor es algún dato de valor, pero son muy específicos y seguramente me atrevería a decir yo que por esta situación de aumento de plazas, modificación, nivel de dificultad del examen, todo lo que hay en torno al examen nacional, los hospitales probablemente también ajusten un poquito sus propios procesos internos de selección para llevar a cabo su filtro particular de selección de candidatos a residentes. Entonces van a ser cuestiones muy particulares, pero el poderte comunicar con alguien que conozca de esto, los grupos de Facebook, que les mandamos un saludo porque nos han ayudado bastante para empaparnos de todo, estos grupos de Facebook, para pasar el ENAR, quiero ser R1, todos los que conocen. No, bueno, es que vienen ahí historias, anécdotas, información también, claro. O sea, todo, la verdad es que hay a veces que estos grupos se conviertan precisamente en eso, en ese intercambio de información valiosa de personas que están en esa institución cursando su residencia y que pueden darle información de primera línea, de primer contacto y de mucho valor. Sí. Entonces ahí es donde adquiere un gran valor el estar conectados a través de internet por diferentes redes sociales y obtener información muy específica, ¿no? Exacto. ¿Qué más? Sin dejar a un lado los portales, las páginas oficiales de los institutos, sin dejar a un lado pues lo que son la información oficial de cada sede, porque también eso hay que revisarlo, pero la recomendación de alguien más es muy importante. Y bueno, toda esta información que hemos estado dando ahorita, pues obviamente tiene todo que ver con aquellos que como tal, pues apareció su folio como seleccionado, ¿no? Es decir, todos ustedes que fueron seleccionados y que ahora quieren saber qué sigue y de qué se trata, hemos dado pues lo más importante realmente de lo que va a suceder de aquí en adelante, pero también hay que ver un poquito pues la otra cara de la moneda, ¿no? Claro. Es decir, hubo quienes no fueron seleccionados, personas cuyo folio no apareció dentro de los seleccionados, y este es un tema también muy importante, muy interesante, porque obviamente no todos quedamos a la primera. Claro. ¿No? Eso es lo que pasa. No todos quedamos a la primera. También puede haber ahí quienes hayan presentado tal vez más de una vez su examen. En fin, siempre pasa esto y por diversas situaciones tal vez no lo hemos logrado todavía. Pero hay algo bien importante aquí y es que no se acaba el mundo. Claro. ¿No? No quedar en la residencia no supone el fin del mundo y lo comentamos en un inicio, un examen no te define, seguimos sobre esa misma línea, ¿para qué nos centramos en puntajes si hablamos de que es un trámite más y que hay mucho más en torno a un individuo como profesionista y no es el fin del mundo si es que no quedaste? Obviamente puede que no sean los mejores días para ti, puede que no lo estés pasando bien, puede que entres a Facebook y todas las actualizaciones de estado, porque también es un ritual clásico el que subas el screenshot donde está tu folio, lo encierras en un círculo o lo resaltas de alguna manera y dices, por fin, no me lo esperaba, pero voy a conseguir mi sueño, ahí te voy, 2021 agárrate, hashtag R0, hashtag guardias, hashtag vuelves a ser esclavo del hospital. Exactamente. Y eso denota la felicidad que tienes por haber sido seleccionado, que repito, bien merecido, bien, por supuesto bien, que sí. Pero es uno de los trámites y es el inicio de una carrera que va a suponer varios obstáculos, varios retos, varias satisfacciones que conlleva una residencia. Si estás ahí es porque estás decidida, porque estás enfocada, porque estás decidido en hacer una residencia y es el comienzo nada más. Pues puede que no sean los mejores días para ti, retomando el punto, si es que nada más ves los estados de las personas que están, pues bueno, presumiendo con mucho derecho el hecho de que ahí está su folio y encerrando en un círculo y tomando el screenshot, ¿no? Pero también hay algunas cosas que debes de tener en mente, ¿no? Para sacarle provecho a esta situación, ¿no? Primero que nada, no entres en pánico, ¿no? Esa es la parte importante. No pasa nada realmente. Sí, sabemos que es un año, pero es un año más que tienes para prepararte mejor también, ¿no? Hablando de aquellos a lo mejor que igual están terminando su servicio social, todavía no se titulan, o sea, viene todavía este proceso, no pasa nada, siguiente año tendrás tu título, te vuelves a inscribir, estudias, tal vez hay quienes no pudieron entrar a un curso, así ¿no? Es. Y además de todo,
por cuestiones de trabajo no les dio mucho tiempo para estudiar, en fin, ahora tal vez conviene entonces prepararse un poquito desde ese punto y si estuviste trabajando y pudiste ahorrar para un curso, perfecto, ahora tendrás la oportunidad también de mediante un curso prepararte mejor, ¿no? Tener mejores armas y el año que viene, adelante. Entonces, no asustarse. El ver al abanico de posibilidades. Exactamente. ¿No? O sea, híjole, no se logró esto, ya se me acabó, ¿no? Algo que yo aprendí en el posgrado fue precisamente eso, porque te cuestionan mucho cuando presentas un proyecto. Y si no sale tu plan de trabajo, tu metodología como lo tenías planeado, ¿qué? ¿Cuál es tu plan B? A lo cual mucha gente se queda en silencio. ¿Plan B? Sí, ¿cuál es tu plan B? Si no funciona ese experimento, esa metodología o esa propuesta. Y es algo que te enseña mucho, ese tipo de situaciones. El estar preparados y tener un plan B, un plan C, un plan D si es necesario. Eso habla precisamente de la capacidad de adaptación que tienes ante las circunstancias y si no se logra algo, cómo puedes ver justo lo que tú dices, el abanico de posibilidades. Que no es el fin del mundo, ¿no? El no entres en pánico, porque a veces es... Otra cosa que es importante es no encerrarte en tus sentimientos. Es que, bueno, este tipo de cuestiones obviamente a todos nos pegan diferente, claro, ¿no? Es eso. Somos todos diferentes y las situaciones que nos ocurren también nos golpean de manera diferente. Hay quien sí puede caer en depresión, ¿no? Literalmente puede caer en depresión porque todo el tiempo de estudio, el tiempo dedicado, en fin, y no haber quedado en la especialidad que querías. Y sí hay quien anímicamente se viene abajo por un tiempo, pero la verdad es que ahí también hay que tener esta capacidad que hemos comentado, ¿no? En otros momentos de resiliencia. Así es. ¿No? Es eso. No es hacer menos tus sentimientos, porque a veces somos buenísimos para enmascarar los sentimientos. No pasa nada, demonios. Yo estaba preparado para no pasar el examen. Y al lado de ti tienes a tus amigos de, huevo, yo voy a ser residente. Sí, ¿tú dónde vas a quedar? Maldita sea, yo a propósito me lo pasé. Pues obviamente no eres ni un robot, ni estás tan premeditado para vivir eso. Claramente hay sentimientos de desilusión hacia ti mismo, tristeza, de haber decepcionado a familiares, amigos. Lo importante aquí es no hacer menos los sentimientos, es reconocerlos, pero evitar encerrarnos en ellos. Hay que, como terapia, hay que hablarlos, hay que externarlos, hay que filtrarlos. No, y es que aparte de todo, si cuentan o han contado durante este proceso con el apoyo de su familia o de sus amigos, pues acérquense a ellos, claro, ¿no? O sea, realmente ahí está el punto. Y también, digo, consejo igual de manera a título personal, sí les podría decir, olvídense de esto, ¿no? Olvídense de esto un rato y relájense, hagan otras actividades y para regresar con todo otra vez al estudio, porque si su meta es ser especialista, pues no se trata de abandonarlo, ¿no? Claro, como dicen en la película de Batman, ¿para qué caímos, Bruce? Para aprender a levantarnos, ¿no? Me encanta esa frase, Alfred le dice a Bruce, ¿para qué caemos, Bruce? Para aprender a levantarnos. Y el levantarte implica filtrarlo y comenzar a estudiar para el próximo NAR. Definitivamente. Oye, qué masoquista. Si es tu sueño, adelante, ¿no? No, pues si es tu sueño lo vas a hacer con gusto también, porque ese es el punto, ¿no? Y o sea, con experiencia, porque ya lo viviste. Exactamente. Entonces es un valor agregado tremendo. Entonces, prepararte ya con experiencia, ya viste más o menos cuál es la situación, sobre todo para esta convocatoria, viviste lo de la hoja de lector, que el iPad, todas las circunstancias, pues ya no vas con expectativa de a ver qué sucede, ya sabes más o menos a qué le tiras, ¿no? Como se dice, y te enfocas más en lo que debes de estudiar. Que hay muchísimas opciones, desde la parte autodidacta hasta el curso, la calendarización. Los cursos son buenos en el sentido, y se menciona mucho, de que si no eres una persona que se autorregule muy bien, se calendarice bien, un curso puede ayudarte a eso, a tener un calendario, a pegarte. Es como cuando vas al gym, ¿no? ¿Vas solo o te le pegas a alguien que te va a impulsar o te va a poner una rutina y tantos días de esta manera? Es más las herramientas que te da a las que tal vez no tendrías acceso, ¿no? También de otra manera. Es importante. Y también podrías utilizarlo para ganar esa experiencia o ese perfil del que hablamos. Definitivamente. Eso es algo importante. Porque, digamos, ok, sí, es un año en el que no entraste a la especialidad, pero ahora que te estamos mencionando esto de que hay sedes que como tal
piden, por así decirlo, un perfil muy específico, Así es el momento para seguir juntando ese currículum. O sea, no es tiempo perdido, eso es algo importante que también tienen que entender. Claro. No es tiempo perdido, es tiempo en el cual puedes ganar también aumentar tu currículum, generarte certificaciones, generarte ciertas cuestiones que te van a ayudar a quedarte el año que viene en la sede. O sea, no solo a quedarte a pasar el ENARM, ¿no? Sino a quedarte en la sede que quieres. Y eso también es importante, ¿no? O sea, totalmente de acuerdo contigo. Ganar, ¿no? Exactamente. Sacar lo mejor de la experiencia. Pues bueno, yo creo que hemos hablado de mucho, hemos abordado algunos puntos como datos duros directamente de la página de Cifrus, también algo de lo que se comenta, estudien muy bien en el sentido de que estudien, investiguen, lean, pidan como la recomendación de las diferentes sedes, tengan bien planeado lo que sigue, ¿no? Exacto. Lo que van a vivir, y si es su sueño, y si a lo mejor no lo lograron en esta emisión, a seguirle, y lo que ya comentamos, ¿no? Y es que, como ya dijimos también al principio, de hecho, si alguno de ustedes tiene por ahí amigos que todavía estén en la carrera, algún familiar que está iniciando a estudiar y esto, pásenle este podcast. Es importante, ¿por qué? Porque si se dan cuenta, hemos tratado temas en los cuales tal vez a muchos no nos dijeron cuando comenzamos a estudiar medicina. Claro. En mi caso particular, no como tal, digamos, a pesar de que tengo algunos tíos que son médicos, no como tal convivía con ellos y no tenía una idea realmente de qué se trataba todo esto para entrar a una especialidad y eso, ¿no? Claro. Y yo creo que conviene en este punto, pues, que esta información que tal vez no nos dan a muchos de inicio, de hecho, como profesor me tocaron estudiantes que no tenían idea de qué seguía después. Claro. O sea, qué hacer, cómo te vuelves especialista y esas cuestiones. Y pues les serviría bastante para que se preparen y sepan ahora qué le van a tener en el futuro. Claro. ¿No? Información es poder. Información que cura también. Así es. Por ahí hay una historia, pero yo creo que ya no nos da el tiempo para una próxima emisión, un próximo episodio del Dr. Cast. Lamentablemente. Podemos hablar de la información que cura, si te parece. Oye, estaría perfecto. O sea, pues muchas gracias, doctor, por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación, Aaron, porque... Pues despedimos como siempre este episodio. Doctor Cast es un proyecto original del Grupo CTO. Este programa puede producir conmociones tónico-crónicas generalizadas. Te recordamos que no tenemos ningún apego a algún partido político o campaña publicitaria. Come frutas y verduras. Ya me lo aprendí bien, ¿no? Ahí más o menos lo estamos puliendo. Muchas gracias por escucharnos. Muchas felicidades a todos. Mucho ánimo y que tengan mucha convicción a quienes van a continuar con este proceso. Así es. Y pues, gracias, es todo por mi parte. ¿Tú? Es todo. Felicidades a todos los que fueron seleccionados. Éxito. Adiós.